las invito que donde estén, para que nos podamos concentrar, podamos hacer una oración para comenzar. ¿Listo? Entonces, Señor Jesús, yo te doy gracias por esta noche, Padre Santo, te doy gracias por la vida de estas lindas mujeres, Padre Santo, te pido que seas tú hoy tocando nuestros corazones, Señor mío, hablando a nuestro espíritu, Señor mío, a nuestra mente, Padre Santo, que este club de lectura lo único que haga, Señor mío, es acercarnos más a ti, Señor mío, conocerte mucho más. Gracias por esta noche, Padre Santo. Ayúdanos realmente a entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón y cada una de nosotras que está viviendo una situación en específico, Padre Santo, pueda reconocerte, Padre Santo, y al final acercarse más a ti. Gracias, Señor Jesús. Te entregamos este club en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ver ya vimos la semana pasada el capítulo número 1, donde analizamos los síntomas de una emocionalidad enferma. Y hoy vamos a estar en el capítulo número 2 de Conócete a ti mismo para poder conocer a Dios. Y como siempre, fue como, puff, revelador, fue como quitar muchos mitos que uno tiene en su espiritualidad. Con mi esposo hablábamos, porque él también se lo está leyendo al tiempo, de cuán lejanos estábamos de la emoción, o sea, como que parecen dos palabras contradictorias al principio, ¿no? Como espiritualidad y emocionalidad, es como que siempre nos han hablado que son dos cosas distintas y al final termina siendo un engranaje perfecto y como Dios nos ha diseñado como mujeres perfecto, ¿no? Porque siempre, no sé si les ha pasado o han escuchado que es como, es que las mujeres son muy emocionales, y al final las emociones, Dios creó a sus hijos con emociones, con un fin, y eso lo podemos ver durante este capítulo número 2. Vamos a entrar a discutir algunos puntos que quiero compartirles y si alguna quiere ir complementando un poco lo que vamos a ver el día de hoy, la idea es esa, que podamos hablar y discutir de este capítulo que fue bastante confrontador. Vamos a hablar de las tentaciones, del concepto de diferenciación, que me parece un hit, y de al final lo que Dios nos pide, que es ser auténticas. Pero antes quería compartirles unos puntos que para mí fueron reveladores. La primera frase que quiero compartirles en el club de hoy es: no podemos conocer a Dios cuando estamos tan alejadas de nosotras mismas. Y es que me he dado cuenta que muchas veces nos encargamos tanto de quiero escuchar la voz de Dios y quiero ir a Dios y me la paso en actividades como lo veíamos en la sesión pasada de estar en diferentes ministerios, servicios, ocupaciones, actividades, pero no nos hemos olvidado un poco de nosotras mismas, de quién fue, obviamente con una visión de Dios, quiénes somos nosotras. O sea, nosotras mismas no podemos estar tan lejos de nosotras porque al final no vamos a conocer al Dios real, sino tal vez al Dios de una iglesia, al Dios de mi compañera, de mi mamá, de mi hermana, y no al Dios que quiere tener una relación personal conmigo. Entonces, eso para mí fue como, estoy realmente cerca de Dios y estoy realmente cerca de mí misma. Y me miraba al espejo, suena, pero yo decía como, hola Viviana, y me quedaba como, ¿quién soy yo? Claramente soy hija de Dios, pero soy consciente de quién soy yo, de mis debilidades, de mis fortalezas, y analizarse uno mismo y lo que Dios ha hecho a través de la vida es importante porque lo sienta a uno como en un precedente para poder empezar a conocer lo que Dios le quiere hablar a cada una de nosotras en esta temporada. Lo que Sandra está viviendo, lo que Judith, lo que Mae, lo que Melania, lo que Kelly, lo que María está viviendo es totalmente distinto. Pero si no nos acercamos a nosotras mismas como seres emocionales, muy poco probable vamos a estar cerca de Dios en la temporada en la que Dios quiere hablarnos. Y no sé si les impactaba igual que a mí cuando decía que muchas mujeres mueren y sin saber quiénes fueron. Y fue como, no quiero que eso pase. O sea, sí nos encargamos de que otros conozcan quiénes somos, del legado, pero al final, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién fui yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me conozco yo? Identificar qué me hace
diferente, que me hace única, como yo les preguntaba en la introducción, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis dones y mi talento. Tal vez, no sé, no seré la mejor cantante, pero tengo otras fortalezas. Ese tipo de análisis y de retrospectiva creo que es importante ahorita que estamos iniciando año hacernos, porque muchas veces nos establecemos metas y objetivos, pero ligado a lo que está en tendencia, a lo que otras de nuestra edad están haciendo. Pero este libro nos ha demostrado el poder que está en la individualidad, o sea, en que cada una somos diseñadas a imagen y semejanza de Dios, con un don de sentir. Entonces creo que ya estamos quitando las taras de que sentir está mal, de que estar mal está mal, de que no podemos hacer un stop en nuestra vida, de que es que a la otra porque sí, de la comparación, tenemos un don de sentir, o sea, nuestra principal diferencia entre los animales, no sé, un perro, un gato, es que nosotras, eh, bueno, tenemos además de sentimientos, la capacidad de razonamiento. Entonces creo que es muy importante que reconozcamos, razonemos sobre nuestros sentimientos. Los sentimientos son una forma en la que Dios se comunica con nosotros. Entonces, para mí eso fue como, ya, si estoy con ira, si estoy con frustración, si estoy con ansiedad, si estoy con alegría, en la emoción, Dios, en el sentimiento, Dios se comunica a través de, o sea, de nuestra relación con Él. Y no solamente Dios, y creo que muchas nos ha pasado que nuestro cuerpo físico, ¿se acuerdan el primer concepto que digamos que somos seres tripartitos? Alma, cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo también conoce, y ahí decía en el libro, conoce primero nuestros sentimientos que muchas veces nuestra mente. Entonces empezamos con dolor de cabeza, nos desmayamos, empezamos a sentir esas maripositas en el estómago, están pasando diferentes situaciones. Entonces nuestro cuerpo, aunque nuestra mente no ha llegado, ya empieza a sentir el sentimiento que está aflorando en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces es importante que estemos comunicadas y que estemos reconociendo también nuestra área física, cómo se está comportando. Por eso no hay que dividir ninguna, o sea, no podemos dividir mi alma, mi mente y mi espíritu. Entonces es importante hacerse exámenes médicos, es importante conocerse a uno mismo. Ahorita que es todo trending topic, el tema de health coach y de comida saludable y eso, ¿qué me funciona a mí? Entonces, si yo soy diabética, ¿cómo me funciona a mí la comida saludable? Si yo tengo hipertensión, ¿qué realmente debo comer? No porque es que dijeron y es que a X o Y persona le funcionó, a mí me va a funcionar. Entonces, muchas veces nos frustramos y empezamos a generar sentimientos porque desconocemos nuestra área física, desconocemos nuestro cuerpo y lo llevamos también a extremos que no son buenos. No poder ser conscientes de nosotras mismas si por temor a nuestros sentimientos nos distanciamos de nuestra humanidad. O sea, en nuestra humanidad se compone sentir, se componen los sentimientos y estamos aprendiendo a cómo realmente vamos a gestionarlos, cómo realmente vamos a lograr manejarlos sin pecar, como lo hablamos al principio, pero tampoco sin negar el sentimiento, sin rechazarlo, sino siendo conscientes de que estoy sintiendo hoy en mi emoción. También diferenciar entre la emoción, que es un tema momentáneo, es un tema que es reactivo, a un sentimiento donde ya va varias veces cultivándose, por ejemplo, el amor. Y en la palabra de Dios dice mucho el tema del amor es una decisión y es una decisión que nosotros debemos elegir todos los días, diferente a la emoción del amor de sentir atracción o de sentir placer por nuestra pareja, por ejemplo, o por nuestros familiares. Entonces es importante empezar a conocer también nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, las emociones, cómo la estamos llevando, qué nos produce felicidad, qué nos produce tristeza. Y creo que va a ser una de las tareas que vamos a dejar en este capítulo y es, si me quiero conocer a mí misma, necesito identificar qué me hace feliz. Y además la felicidad es una elección. Les voy a compartir aquí algo que me voló un poco la cabeza en la primera escuela de padres que estuvimos con mi esposo, que yo me sentía como con cuadernos y todos eran como, ya tranquila, ¿quieres que tome una foto? Y yo, no, tranquila, aquí, primera fila me senté y la persona que estaba exponiendo nos preguntó que para nosotros, ¿cuál era el principal objetivo de ser padres? Y el 90% respondió que nuestros hijos sean felices. O sea, yo como papá quiero que mi hijo sea feliz. Y ella decía, pues les tengo una mala noticia. Nadie hace que sus hijos sean felices. O sea, ustedes no pueden hacer nada para que sus hijos sean felices.
La felicidad es una emoción, es un sentimiento que cada persona elige. Lo que podemos hacer es guiar a nuestros hijos, llevarlos a experiencias, a momentos importantes para que él pueda decidir ser feliz, porque nadie te hace feliz. Y yo fue como, wow. Entonces desde ahí como que empecé a hablar, a reflexionar mucho, a pensar mucho en ese tema. Y cuando empecé a leer el libro yo decía, wow, qué importante es eso, porque al final la felicidad es una emoción y hoy en día que hay en Harvard y que el índice de felicidad y todo ese tipo de indicadores que hay hoy en día es... Al final es una lección, como lo veíamos al principio, es una lección como las diferentes emociones que elegimos. En nuestra vida. Entonces, no nos alejemos de la humanidad, o sea, nosotras somos humanas creadas por Dios y Dios nos creó con sentimientos. Y para mí eso fue muy revelador, porque incluso esta semana han pasado muchas situaciones en mi vida donde me elegí sentir la emoción, o sea, elegí darle cabida a sentir emoción. Yo antes la privaba, entonces era como, no, yo soy una hija de Dios, no sé si les pasa, no debo sentir así, debo es mirar lo lado positivo, miren, debo el vaso medio lleno. Pues no, ayer, creo, sí, ayer, me elegí sentir, o sea, vivir mi humanidad. Y Dios fue muy hermoso porque al final, las que están leyendo el devocional día a día, en esas reflexiones que, uff, también me encanta porque ahí está el versículo, ahí está la pregunta y yo me quedo pensando en esa pregunta. Sentí la emoción, lloré, o sea, experimenté lo que fue sentir el sentimiento, claro, gestionaba en que no se saliera de control, porque al final yo lo estaba eligiendo, por decirlo de alguna forma, pero me sirvió para al final que reconocer que Dios es Dios y que yo soy dependiente de Dios. Muchas veces cuando no gestionamos bien nuestras emociones, perdemos esa dependencia de Dios y queremos una vida única, independiente de lo que al final que es nuestro creador, que es Dios. Entonces, eso fue muy interesante, no es fácil. O sea, no sé para ustedes, pero para mí no es fácil em, aceptar la emoción, como aceptar que puedo hacerlo. Pero fue muy importante porque vi el poder de Dios. Dios me sorprendió como siempre, me mostró su gran amor y a través de las personas que uno ama de su familia fue como aquí estamos. Y al final eso es lo que uno necesita y lo vimos en el capítulo, en este capítulo. Mm, Voy a pasar a las tentaciones y ahí les voy a dar la palabra donde nos compartió me pareció súper interesante cómo hacía como la similitud con la Biblia cuando tentaron a Jesús y cómo es increíble que la estrategia del diablo sigue siendo la misma, o sea, siguen siendo las mismas tentaciones que usó hace como miles de años, no tiene creatividad y sigue tentando con lo mismo y lo peor es que uno a veces no lo sabe o lo sabe y termina como volviendo en el mismo ciclo. Entonces, la primera tentación que habla el libro es o sea, me tiento mi mente, mis emociones, porque mi identidad está definida por lo que yo hago, por mi comportamiento, por lo que otros ven, por la reacción. Y esto pasa mucho con las que son mamás y las que tienen hijos, y muchas veces nos enfocamos en cambiar el comportamiento de mi hijo. Entonces yo quiero cambiar el comportamiento de mi hijo, yo quiero que mi hijo no haga pataletas, yo quiero que mi hijo le vaya bien en matemáticas, yo quiero que mi hijo tenga un buen matrimonio, yo quiero que mi hijo haga, y no nos enfocamos en gestionar el corazón, de pastorear el corazón, de mirar la intención detrás del comportamiento. Y esto aplica para todo en la vida. Cuando ustedes están en ventas y están vendiendo algo y les dicen, quiero un descuento, lo primero que uno hace es darles descuento así no esté ganando nadie. Al final toca entender es detrás de lo que el cliente está pidiendo, qué hay, o sea, qué hay en su corazón, cuál es la intención de por qué la persona o el cliente está pidiendo un descuento. Lo mismo aplica aquí cuando nos ponían en la primera tentación de es que María es lo que ella hace. Entonces, si le va bien y hace la cuota, si le va bien y trae los clientes, si le va bien en su matrimonio, si Judith tiene buenos hijos, o sea, con lo que haga va a definir quién es y eso no es lo que dice Dios en su palabra. O sea, nosotros somos mujeres basadas en la identidad que Dios nos dio, no en el comportamiento que nosotras tenemos. O sea, lo que hago no determina lo que soy. Y eso es algo que quiero que se lleven porque hoy en día estamos muy juzgadas y el criterio del éxito para definir que alguien es dependiendo de su comportamiento. Entonces, eso, y ahí muestra la tentación de cuando le dice a Jesús, a ver, si ustedes entonces haga que no sé qué, tírese a las piedras a ver si lo recogen, como mostrando el comportamiento y al final
Dios, Jesús es Jesús por lo que Dios dice de él. Entonces, esa tentación me pareció como impactante. La veo con los hijos, que a veces uno quiere corregirlos, es por su comportamiento y al final no entender si está pasando un mal día, si está con la, no sé, le llegó la menstruación, si tuvo un día difícil, si tuvo un día triste, si algo le pasó si algo le pasó en el jardín, en el colegio, o las que tienen hijos más grandes en su trabajo. Entonces, no sé si alguno ahí quiera complementar algo de lo que Dios habla a su corazón sobre esa primera tentación y lo decían ahí, ¿no? La tentación de ser falso, o sea, de no ser vulnerable. Entonces, yo creo que todo este libro nos ha enseñado la importancia de ser vulnerable y de que al final, mm, así como tentó a Jesús el diablo y le dijo, si eres Jesús, entonces ordénale a que hagan y no, muchas veces se nos tienta es que tenemos que comportarnos de cierta forma para poder agradar o para poder definirnos como mujeres. Entonces, no sé si alguien quiere compartir algo de esta primera tentación, algo que le llamó la atención. Listo, no importa. Vamos con la segunda, que la segunda es muy cultural, ¿no? Entonces, en nuestra cultura latinoamericana es tú eres lo que tienes. Entonces, si tienes carro, casa, beca, si uno va a un lugar en los pueblos y entre más la persona tenga botellas de cerveza, se siente más que los demás. Si cuánta plata tenemos, cuántos ceros tenemos en nuestro banco, o sea, nuestro éxito se mide por lo que tenemos. Puede que nuestra vida esté destrozada, puede que realmente estemos muy alejadas de nosotras mismas, muy alejadas de Dios, pero sí, lo que estamos mostrando, lo que ve la gente es que tenemos posesiones, es que, no sé, tenemos muchas, sí, carros, casas, eh, me define. Y esa es otra que quiero que intentemos borrarla y es, yo no soy lo que tengo. Y el hecho de que no tenga nada no quiere decir que yo no sea quien soy. Entonces, ojo con esa tentación porque muchas veces, y mi esposo me compartía un reel que vio él le gustan los chistes, ¿no? Cero mi Instagram, o sea, el mío es como las maticas, no sé qué, y el de él es como puro chistes que nada que ver, pero me comparte sus chistes. Y había uno que decía em, el tema de, puede que haya gente en carros muy lujosos, en casas eh, muy bonitas, muy grandes, muy costosas, pero al final, con un tema de los carros, de que hablaba de los carros, para mí un carro es una lata con cuatro ruedas que me lleva de aquí a mi oficina o a donde quiere ir con mi hijo, pero pues los hombres sí se fijan mucho más en el tema del motor y cosas así, entonces hablaba que en el tema de los carros, que mucha gente tiene carros muy lujosos, pero al final viven endeudados toda la vida pagando un carro solamente para mostrar que es un carro por cierta marca o la otra, pero que la estrategia al final es buscar un carro que realmente se acomode a las necesidades, o sea, es diferente vivir en un barrial, una trocha o vivir en la ciudad, uno tiene diferentes necesidades de entender realmente lo que componía el carro y que ojo con solamente querer mostrar que yo tengo este carro, querer, o sea, les cuento aquí otra anécdota más de lo del carro y es, nosotros nos trasteamos a un conjunto de casas y una señora de una casa se fue del conjunto porque no, los vecinos, o sea, nosotros, el común, no éramos exclusivos. Y se fue. O sea, rentó su casa y se fue. Hasta ese punto podemos llegar a ser por basarnos en la tentación de, es que yo soy lo que tengo, increíble. Y yo decía, o sea, gracias a Dios que uno tiene la oportunidad de comprar una casa, de ir creciendo en las diferentes cosas, pero ¿cómo lo está viendo la otra gente? O sea, tu identidad no puede estar basada en tus posesiones. Al final, y también me lo decía mi esposo, uno se va y la casa queda del banco o del vecino. El carro queda, o sea, todo lo material, como dicen, uno no se lleva el trasteo para la tumba. Ahí sí, como dicen por ahí. Y es verdad, uno se lleva el corazón, lo que uno es, su real identidad. Entonces, me enseñó mucho de a qué le estoy dando cabida, a qué tentación le estoy dando cabida en mi vida.
a que la gente me defina por lo que soy, o sea, que tengo una cuenta, que hago no sé qué, o por lo que real, o por lo que mi comportamiento, o por lo que tengo, entonces carro, casa, hijos, o sea, un poco, o porque realmente en qué estoy fallando, en cuál tentación estoy fallando. Y la última, que es la tentación de soy lo que otros piensan, y también como el diablo tentó a Jesús. Tema de la popularidad, y hoy en día es muy notoria, sobre todo en mi generación y las generaciones venideras, de hasta dónde está llegando la mujer por followers, por seguidores, hasta qué punto. Y como la gente quiere más, están ya negociando sus principios solo por llegar a tener la popularidad que necesitan. Entonces, Judy, Melania, Teresa, Mónica, Kelly, Nidia, ninguna de ustedes es lo que otros digan que son, ni su familia, o sea, ustedes son lo que Dios dice que son. Y es muy fácil caer en esa tentación, se empieza a confundir. Entonces también en la charla del jardín decían, no, claro, tu hijo de 1 año que ya habla ruso, mandarín, hizo una maestría en Lego, y es como, y uno, mi hijo de 1 año si acaso se come la arepa, o sea, y empieza a compararse porque quiere y esfuerza y forza a su familia, forza los valores que definen el hogar para cumplir lo que otros esperan de mí. Y eso no debe ser así. Nosotras, nuestro único referente es lo que Dios dice en su palabra. Y cada uno tiene un proceso diferente. Entonces yo no puedo comparar con Nidia su proceso que tiene con Dios con el que yo tengo. Independiente de los años que llevemos de cristianas, independiente de la edad que tengamos, independiente de nuestro estado civil, nada. Entonces creo que es muy importante revisar estas tres tentaciones y mirar nosotras en qué áreas estamos siendo tentadas. Porque, claro, cuando uno lleva mucho es muy fácil decir, no, a mí no, el diablo no me tienta ya con pornografía, no, a mí no, no me tienta con el alcohol, porque uno ya empieza a tener un comportamiento distinto, porque uno se acerca más a Dios y ya entiende cosas que son buenas y malas. Pero estas tres tentaciones están todo el tiempo y estamos cayendo constantemente en soy lo que hago, soy lo que tengo, o soy lo que cuantos likes tenga en mi foto, o soy lo que mi comunidad de seguidores diga de mí, o soy lo que mis compañeros de trabajo digan, o soy lo que mi jefe diga de mí. Entonces, revisemos en nuestra vida en qué áreas estamos siendo tentadas, porque el primer paso es reconocer. Si reconocemos que tenemos una debilidad en en determinar mi identidad por lo que yo hago, es ahí donde Dios se fortalece y donde puedo ir a Dios con honestidad y ser auténtica y vulnerable ante Él y decirle, hey, necesito ayuda. Hey, me está tentando y por ahí quiero comprarme esto que no puedo pagar y que me toca crédito y que al final voy a tener pagando 80 veces porque me define lo que soy, me define el carro que tengo, me define el trabajo que tengo, me define la casa donde vivo, el sector donde vivo, las posesiones que vivo. O es que yo dependo de lo que otros digan. Es que si no me aprueban o si no me dicen, uy, qué linda te ves, uy, qué bien lo hiciste, voy a estar afectado. Si no tengo más de 1 millón de likes, me voy a deprimir. Revisemos dónde estamos siendo tentadas y pidámosle a Dios que Él se fortalezca en esa tentación o en esa debilidad y que a través de las emociones podamos gestionar esas tentaciones de una mejor forma, sin negar o sin negociar los principios y lo que Dios dice en su palabra, porque es que eso es lo que no cambia. Ustedes son hechas a imagen y semejanza de Dios. Se les pueden decir otra cosa de su físico. Ustedes son hechas tal cual Dios las diseñó con las cantidad de emociones que Dios nos puso y con también con los problemas o con las pruebas que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces es importante que revisemos. No sé si alguna quiere complementar alguno de estas tentaciones, alguna anécdota que les haya pasado, algo que quieran compartir. Cuéntanos, Miguel. Buenas noches. Sí, ahorita que estabas hablando, recordé cuando siempre ponen de ejemplo que siempre estamos mirando el jardín del vecino, siempre miramos que el jardín del vecino es más bonito, que está más verde, que tiene más flores, pero descuidamos nuestro propio jardín, a pesar de que el Señor nos da también un jardín con muchas flores, con muchas cosas, pero siempre estamos mirando lo que el otro tiene, ¿no? Entonces entramos en el tema
de la envidia, ¿no? Pues obviamente que el mirar acá, soy lo que hago, soy lo que tengo, la tentación, soy lo que otros piensan, por la popularidad y muchas cosas nos dejamos llevar por cosas superficiales y lo triste es que hay veces confundimos verdaderamente las cosas como el Señor nos lo dice en su palabra cuando nos habla sobre la humildad, ¿no? Entonces, es como en verdad uno, como tú estabas diciendo, uno enfocarse en lo que verdaderamente el Señor dice de mí, lo que yo soy y represento, digamos, lo que soy en el Señor, lo que verdaderamente soy como su hija. Y obviamente, claro, estamos en el mundo y estamos en la carne, y pues obviamente unas veces dice, ay, no, vea el cuerpo de esta chica, ay, no, pero vea el carro del vecino, tan no sé cómo, pues sobre todo los varones, ¿no? Lo que tú dices es cierto, yo miro que el carro ande, pero pues sí, unas veces se deja llevar por otras determinadas cosas. Pero yo pienso que es, sí, uno obviamente uno puede decir, ay, sí, vea, tan lindo que le quedó el cabello, sí, eso es una cosa diferente, pero sin sentirlo, digamos, como que ella tiene el cabello lindo y yo no, sino que verdaderamente hay cumplidos que uno dice a la persona porque verdaderamente lo siente uno y son así, sin sentir envidia, como diciendo por dentro, pero tal cosa, pero quién sabe cuánto pago, nada de esas cosas, sino verdaderamente hacer las cosas, digamos, de corazón y quitar, ¿verdad?, de estar mirando siempre el jardín del vecino, sino cultivar nuestro jardín, porque el Señor nos dio un jardín a nosotras, que es el que nosotros debemos cultivar. Súper, gracias por compartir porque es muy cierto y de verdad que el ejercicio de que se miren al espejo y, y uno puede reflexionar y decir, wow, y mirarse no solamente el físico, sino cómo está su vida, describir. A mí me ha encantado el devocional, el que viene, cuando dice que, bueno, y ahorita lo vamos a hablar, que 2 minutos de silencio, porque no es fácil. Yo dije, no, facilísimo, 2 minutos. Y yo creo que ya, y dije, no, Viviana, sé consciente, intenta una vez por reloj con cronómetro, y yo a los 30 segundos, bueno, Dios, ¿y qué más? ¿Qué te cuentas? Ya, ya pasó, y yo, nada, 1 minuto, y yo decía, que cuánto nos cuesta guardar silencio para empezar a tener como esa conciencia de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando se puedan tener el ejercicio de mirarse al espejo y mirar cómo se ven en su área sentimental, en su área espiritual, en su área laboral, en su área financiera. Ustedes, independiente de lo que les esté pasando alrededor, es como dejar, como los caballitos, dejar de mirarse al lado y mirarse a ustedes. Es un ejercicio muy importante porque de ahí salen cosas interesantes. Entonces, gracias por compartir. Melania, Melanie no se escucha. Sí, señora, sobre las tentaciones también es la tentación de apariencias. Entonces, lo que tú decías que una vecina se fue porque no daban como la talla, esos vecinos nuevos, es eso. Si se tratan también a las personas por la apariencia. Si tienen un vestido nuevo o un carro nuevo, entonces son bien recibidas en muchas partes, inclusive en iglesias. Si uno llega medio mal vestido, pues no, no lo saludan tan efusivamente como a las personas que llegan en carros y con sus abrigos bien elegantes y joyas. Eso sucede en todo el ámbito de la sociedad. Por eso está dividido en estratos y cuando llega una persona bien vestida al banco, piensan que lleva mucho dinero para consignar y los atienden muy bien. Y resulta que la persona que llega campesina llega a un banco, lo atienden mal porque lo ven medio mal trajeado, pero con un costal y en ese costal lleva mucha plata. Entonces vivimos de apariencias, el que mejor vista y el que mejor tenga carro también es así tratado y esa es una tentación que tenemos todos pues, en general, ¿no? El trato en la sociedad es así, desafortunadamente. Quería comentarle eso. sí, es verdad, y por eso nosotras estamos llamadas a llevar una vida extraordinaria y no ordinaria como la gente del común. O sea, lo que haga la gente del común, inclusive cristianos del común, no nos debe determinar lo que nosotras hagamos, que es marcar esa diferencia y al final fue lo que hizo Jesús, ¿no? O sea, él mira el corazón.
Él mira, y si nosotros somos las que estamos mirando a esa persona feo porque X o Y cosa de apariencias, revisemos qué está pasando en nuestro corazón. Mostremos esa debilidad a Dios, seamos vulnerables y de seguro Dios va a empezar a trabajar. Dios va a empezar a trabajar en nuestro corazón y vamos a poder cambiar porque no es fácil. Todas tenemos historias distintas, vidas distintas, pasados distintos y no sabemos todo eso, como lo vimos el capítulo pasado, porque nos lleva a ser hoy en nuestra área emocional como somos. Entonces, gracias por compartirlo. Margarita. Buenas noches. Lo que pasa es que a mí todo esto me ha confrontado. Entonces, hablando con el Señor es que cómo hago yo para manejar todo esto. Entonces, lo que me di cuenta es que a veces uno está como en automático y responde de manera automática. Entonces, la pregunta era, Señor, pero ¿cómo? Entonces, es como que yo me observe, o sea, que yo al final del día o en cualquier momento del día yo hago como una pausa y me observe cómo he estado contestando durante el día. Porque es como la manera en que yo me puedo ver si salió todo eso, porque eso es asombroso todo lo que sale. Entonces, ahí entonces entrar en esa comunión con el Señor y vaciarme ahí delante de él, pero mi preocupación era que cómo era que yo podía observar eso y que fuera como más consciente, más presente de no estar en automático, porque a veces desde que me levanto hasta que me acuesto estoy haciendo todo en automático, pero no estoy presente de que puedo manifestar esas tentaciones. Ujú. Entonces, lo que yo sentí era Ujú. que estuviera observándome y haciendo pausas. Esa era mi apreciación. Súper, Margarita, gracias porque qué importante estar presente, qué importante dejar de vivir en piloto automático, qué importante dejar de distraernos en lo que, y no le echemos la culpa al diablo de todo, ¿no? Porque entonces todo es Satanás, del diablo, todo es... No, nosotras también, no está nuestra carne, está el mundo, está el sistema, o sea, no nos hagamos aquí las que no sabemos dónde estamos. Entonces, dejemos de estar distraídas pensando en el éxito del otro, pensando como si ni idea en el jardín del de al lado, pensando, y también, o sea, eso de estar presentes, gracias porque a veces a todas nos toca estar presentes porque así vamos a escuchar y vamos a reconocer. Y el segundo, tampoco nos vayamos al otro extremo de darnos palo, darnos duro, que somos las peores, las más humanas, las más emocionales, porque el libro muy bien lo dice y es no dejemos a un lado la gracia de Dios. La gracia inmerecida, pero Él ya fue a una cruz, Él ya murió por todos nuestros pecados y por eso somos libres, libres incluso para sentir la emoción sin pecar, para permitirnos experimentar la frustración, experimentar la ira, experimentar el desánimo, la alegría, la euforia por, en Dios, porque Él ya pagó por lo que nosotros, entonces que no se nos olvide la gracia. Gracias por compartir. Eli y después María y Dani. Buenas noches para todas. Y bueno, con lo que acabaste de decir, me acordé de algo que decía y que es muy importante como uno no reprimir esos sentimientos, porque uno a veces reprime tanto que finalmente ya después no identifica cuál fue el detonante de todos. Y me ha parecido muy bonito porque pues básicamente es como reconocerse uno y uno no se toma a veces el tiempo de reconocerse. Entonces es un trabajo personal a fondo completo porque, por ejemplo, me pasaba en la tarea que yo decía, ay, a veces no sé cuáles son mis sueños, Dios mío, o sea, cuáles son. Y es tan difícil identificar y yo digo, pero ¿cómo es posible que uno no sepa cuál es su pasión? Entonces va el mismo trabajo, o sea, uno pretende conocer a Dios cuando no se conoce a uno mismo, entonces qué complejo y qué retador realmente. Y hubo una parte del libro que dice, ahora bien, la verdadera libertad la alcanzamos cuando ya no necesitamos ser alguien especial ante los ojos de otras personas, precisamente porque sabemos que somos dignos de ese amor. Y es que somos dignos de ese amor desde antes de nacer, porque Él siempre ha pensado en nosotros y también lo tenemos dentro de nosotros. Y no damos ese valor tan precioso que es que hay una partícula de Dios dentro de uno. Entonces, si uno no se conoce y tampoco es consciente, finalmente, pues lo que decías al principio, llegar al día en que
Dios no lo quiera, pues uno muera y qué triste sería saber que nunca supe qué fue o cuál era mi llamado porque nunca me tomé el tiempo por estar de pronto distraída en las cosas de la vida. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Vivi, Entonces, ¿no te ¿me escuchas? escucha? Gracias, Eli, perdón, estaba en mute. Gracias porque al final lo que dices, el amor de Dios ligado a la gracia es la que nos va a hacer mujeres libres. María, Cuando estaba leyendo eso, yo creo que a mí lo que me confrontó fue la tercera tentación, pero por el sentido de que, o sea, en realidad a mí no me importa lo que las demás personas piensen de mi físico y demás, pero sí me importa, digamos, para mí es, si a mí me molesta algo, para mí es fácil decir como, oye, me molestó esto, no me gustó, o sea, lo he aprendido a hacer y para mí es muy incómodo y no sé a veces cómo abordar cuando las personas se ponen extrañas, porque siento que a veces para las personas y es más amigos cercanos, a veces es como no es fácil exponer algo que les haya incomodado, entonces se ponen con una actitud diferente y eso sí me afecta, o sea, sí me afecta lo que esté pensando esa persona porque yo digo, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que, o sea, sí me doy muy duro y me doy mucho palo con eso, como digo, qué fue lo que la embarré, pero a veces me cuesta también confrontar esas conversaciones que a veces yo creo que es necesario decir como, hola, o sea, estás diferente, qué fue lo que pasó, o sea, eso me cuesta trabajo y esa parte de lo que los otros piensen, pues sí me afecta. O sea, yo digo, no quiero estar mal con las personas. A mí me gusta tener armonía con las personas, me gusta que las personas se sientan bien y me cuesta mucho trabajo cuando alguien pues está pensando algo negativo o está incómodo y no lo habla. Entonces esa parte sí fue como la tentación que me confrontó. súper María porque es muy común, a mí me pasa también, pero al final lo que he adoptado mucho es mi motivación y mi intención cuando hago lo que hago, incluso cuando tengo conversaciones difíciles, es agradar a Dios. Si yo lo que hice, y voy a la palabra de Dios y voy en intimidad, si lo que hice, yo le digo, revélame Dios, muéstrame si algo de lo que hice estuvo mal, digamos, tuvo ira, tuvo malas palabras, tuvo alguna mala intención, no te agrada, yo lo trabajo, pero si yo lo que hice fue para agradar a Dios y es la otra persona la que tiene que trabajar su emocionalidad, te pido que, porque no quiero romper esta amistad, no quiero romper este compañerismo, que le hables y que yo pueda ayudar a esa persona a llevar a reflexionar de te molestó algo. Y me pasa con mi esposo, me dice algo y me molesta. Y él, amor, ¿te molestó? Y yo, ¿cómo le digo que sí? Pero entonces le tengo que decir, sí, me molestó la forma en la que me lo dijiste, porque puede que no sea algo como hiriente, pero fue la forma por mi personalidad, por mi humanidad. Ah, bueno, listo. Como somos esposos, pues voy a mirar la otra forma. Mira, la verdad, no era mi intención. Y se llega a un acuerdo, se pueden hablar las cosas sin romper la relación. Con amigos y eso puede llegar a ser un poco difícil, pero que lo que tú hagas, María, siempre agrade a Dios. Si hay algo, entonces trabájalo en intimidad con él. No tienes que decir, ay, qué pena, es que yo te dije eso, pero es que estaba mirando al final, era tú que no. Pero sí, es una tentación que a muchos nos cuesta, sobre todo porque el sentir de la otra persona no está en nuestro control. No está en nuestro control. Sí, yo no puedo ir a lo que me decían, usted no puede hacer que su hijo sea feliz. Su hijo debe decidir ser feliz. Usted lo que hace es un ambiente para que decida. Entonces, sí, lo que como dice Nide, hablarlo, confrontarlo, pero siempre en amor. O sea, siempre, yo lo que pienso es cómo me gustaría que a mí me confrontaran si yo estuviera haciendo algo. Entonces, gracias por traerlo porque seguro a muchas de nosotras nos pasa lo mismo. Dani, Dani y Judy. Bueno, lo que yo quería decir es con respecto a la primera tentación y pensaba que se nos puede pasar la vida, o sea, se me puede pasar la vida esperando a que llegue ese éxito en donde lo esté esperando, ya sea a nivel profesional o pues en las diferentes áreas que habla acá, en la familia, en las relaciones se puede pasar la vida, o sea, años esperando a que, ok, algo sea diferente, pero digamos que lo que vi acá es que mi valor no está en eso, sino pues tengo que continuamente, y me lo tengo que estar diciendo continuamente porque me pasa todo el tiempo, como mi valor está en lo que Dios dice de mí, como dice acá que
en el amor inagotable de Dios hacia nosotros. Entonces es como algo que constantemente me tengo que estar diciendo, porque creo que se pasa la vida, el tiempo, y estoy constantemente esperando a que llegue ese éxito o esos logros que quiero en las diferentes áreas. Y si no pasa, pues entonces hay frustración. Y pues tal vez no vayan a pasar, o si vayan a pasar o pasen cosas que pues no tengo ni idea, pero dejar de ver como mi valor en eso, sino que es algo que personalmente tengo que trabajar mucho, ir a encontrar constantemente ese valor en el amor de Dios. Sí, Dani, gracias porque también nos pasan muchas, pero solamente mujeres nos vamos a sentir plenas cuando entendamos el amor inagotable de Dios. Nunca cuando, no, voy a sentirme feliz o voy a sentirme plena cuando me case. No pasa. Te casas y no te sientes plena. Cuando tengas hijos, tienes hijos y no te sientes plena. Cuando consigues el trabajo, consigues el trabajo y no te sientes plena. Cuando quieres ese carro, tienes más salarios, más ceros en tu y no te sientes plena. El único momento que vamos a tener real plenitud es cuando entendamos y vivamos el amor inagotable de Dios, alcanzando las metas y los sueños, porque Dios es bueno, o no alcanzándolos porque a veces sus planes son de bienestar o sus planes son distintos al plan que uno tenía como éxito. Entonces, gracias por compartirlo, Dani, porque a muchas nos pasa, pero acuérdese de eso, solo nos vamos a sentir plenas cuando reconozcamos y vivamos el amor pleno y la gracia de Dios. Judy. Sí, yo solo quería hacer un comentario que escuchándolas a todas hablar, ayer preciso escuchaba un capítulo de Aviva Nuestros Corazones que están tocando el tema de las relaciones humanas y ayer preciso estaban hablando de una chica que efectivamente su vida estaba destrozada, pero siempre aparentó, digamos, estar muy bien y ese era como su factor de defensa para que la gente no supiera que al interior de su familia estaban ocurriendo muchas cosas, ¿no? Y pues ahí también nos cuestionaban un poco acerca de preguntar al otro si realmente nosotros conocíamos cómo estaban las relaciones de nuestro entorno, tal vez de nuestra familia, de nuestras personas y a veces es como querer uno encajar, o sea, con relación a lo de la espiritualidad y las emociones, uno quiere siempre como encajar en donde quiera que uno esté y entonces plantea una máscara, ¿no? Entonces, para que los demás no descubran, digamos, lo que uno piensa que está en lo que está fallando y no quiere que sea descubierto. Pero pues eso viene también con las 10 formas de que inicialmente del capítulo anterior, como uno también quiere alejarse y alejarse de Dios y esto me parece súper chévere porque el hecho de que uno se pueda conocer a sí mismo y abrirse, digamos, a las emociones y a las cosas que está viviendo está bien, ¿no? Es como quitar todas esas mentiras de está mal estar mal y bueno, todo lo que hemos hablado. Entonces solo quería hacer referencia a ese capítulo que también se dijo en Aviva Nuestros Corazones. Súper, Judy. Gracias por compartir y creo que al final va muy ligado a, después de, bueno, de identificar las tentaciones, el libro nos dice Jesús, el ser verdadero, el ser auténtico, y al final Jesús incomodó a todo el mundo, o sea, incomodó a su familia, a sus hermanos, a su mamá, a los líderes religiosos, e incomodó a toda la sociedad porque él fue auténtico. Y ahí nos habla de un concepto que me pareció súper chévere, que fue el tema de la diferenciación. Yo nunca lo había mirado así, siempre había mirado más como el tema de la identidad, de quién soy yo, pero cuando hablaban de la diferenciación en el libro, hablaban de, es la capacidad de las personas para definir los objetivos y valores de sus propias vidas separadas. Es como si uno se fuera de un ermitaño allá a la montaña y se aleje de todo el ruido y defina sus objetivos y valores separados de las presiones de quienes los rodean. Y es un ejercicio que deberíamos hacer. Ahí hay una escala que me imagino que todas vieron, que todas se evaluaron, se pusieron de 0 a 100 donde estamos, según los criterios que estaban ahí. Pero qué importante es
reconocer la diferenciación y eso incluye la capacidad para aferrarte al conocimiento de quién eres y quién no eres, porque eso también es importante. Y como les decía, la primera tarea es que ustedes definan qué las hace poner tristes, qué las hace poner felices, qué las hace poner irascibles, qué las hace poner eufóricas. Escojan 5 emociones y pongan, me hace ser feliz, no sé, ver el amanecer, no sé, pero ustedes mismas identifiquen 5 emociones y esas 5 emociones que a ustedes, ¿qué las hace felices? Y luego pongan en 2 columnas quién soy y quién no soy. Y escríbanlo. ¿Quién soy? Bueno, todas, soy una hija de Dios, pero ¿quién soy? ¿Ustedes quién creen que ustedes son? Suena como chistoso, pero también ¿quién creen que ustedes no son? Porque a veces es como, no, un ejemplo puede ser, no, Viviana, tú eres súper, como tienes una cuenta y hablas un montón, debes tener como 1 millón de amigas. No, yo creo es que tú no hay necesidad de estar mal, pues porque si tienes un montón de amigas, y yo al principio me quedaba callada, después, o tienes una vida perfecta. No, 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 mira, vamos acá, las cosas como son. No te conozco, pero mira, yo no tengo. La palabra amiga abarca muchas cosas, que muchas personas puedan conocer o no, pero la palabra amiga, y eso no quita o me pone para poder llorar, reír, cantar, saltar. Entonces es importante que uno pueda identificar ustedes mismos quiénes son y quiénes no son, porque al final lo que busca, lo que buscamos es tener este concepto claro y poder ser mujeres que no se afecten por no solamente lo que piensen los otros, sino la presión del sector en el que trabajamos, en el sector en el que vivimos, de la generación en la que estamos. No es lo mismo la generación de nuestros bisabuelos hace 100, 200 años que la generación que estamos viviendo hoy en día. La cantidad de información es abrumadora, la facilidad de acceso a la información es sorprendente, el déficit de atención es abrumador. O sea, aquí yo me doy por bien servida que ustedes estén acá conmigo 1 hora y que querramos más porque tenemos una motivación en común. Pero ya los niños pequeños la capacidad de atención es mínima. Ya la gente grande que está metida en el mundo digital es menos de 6 segundos. Entonces tienen que hacer contenido mucho más atractivo en el principio para que la gente los mire. Entonces es una generación en que la presión es muy fuerte, pero que si nosotros tenemos la capacidad de definir los objetivos y los valores, no negocien sus valores. Claro, acá todos hablamos de Dios y de lo que Dios espera en nuestra vida, pero los valores de Judy, de Melania, de Marta, de Judith, de María, de Nidia, de Dani son muy distintos a mis valores. Siéntense como segunda, como tercera tarea, la primera, 5 emociones, la segunda, quién soy, quién no soy, y la tercera y última es cuáles son los 5 valores que definen a María. ¿Cuáles son los 5 valores no negociables de Margarita? ¿Cuáles son los de Dani? ¿Cuáles son los de Judy? ¿Los de Melania? Identifiquen esos valores, la puntualidad, el amor, el respeto, la honestidad, que son valores, claro, todos podemos hablar bonito, esto no es para nadie, es para ustedes mismos, pero por ejemplo, para Viviana, un valor es la puntualidad y mi esposo lo sabe. Entonces, la iglesia es a las 9:30, yo a las 9 ya estoy, ya me quiero ir, ya quiero tender la cama, quiero dejar, para él puede que no sea, entonces uno tiene que llegar a acuerdos, ya es un tema de matrimonio, pero ¿cuáles son los valores que las definen a ustedes? Si ustedes mismas no lo saben, amigas, no los vamos a comunicar bien y segundo, no los vamos a aplicar en nuestra vida. Entonces definan esos 5 valores que para ustedes son importantes. No sé si alguna quiera compartirnos algo del concepto de la diferenciación, que al final es como ese primer paso para ser realmente auténticas, quitarnos esas máscaras, ser transparentes. Yo creo que este libro nos está llevando a que seamos nosotras mismas frente a nosotras mismas, para luego que las otras personas, o sea, nuestros seres amados, queridos y todos, empiecen a ver a la Viviana como emocionalmente sana, ¿saben? Eso es lo que está trabajando, es lo que es mi percepción, pero me ha parecido muy interesante. No sé si alguna quiere compartirnos algo antes de pasar a la última parte sobre el tema de la diferenciación y es retador, ¿no? Uno acá lo ve súper fácil en un papel y una presentación. Vaya y defina sus valores, vaya y defina quién es, vaya y siéntese y nuevamente refresque la identidad de lo que Dios ha dicho de uno. Pero lo importante no solamente es que Dios lo diga y no me maten, es que ustedes lo crean. Dios dice muchas verdades en su palabra y la Biblia hasta hace mucho tiempo.
El problema no es que Él lo diga, porque ya lo dijo. El problema es que nosotros lo creamos, que nosotros lo vivamos. Está ahí el intríngulis, como dice mi mamá. Está ahí el meollo del asunto. Y que no nos vayamos a ver cara a cara con Dios y que nos diga, amor, te lo dije todos los días, ¿qué pasó? Porque además Dios es hermoso, ¿no? Nos manda mensajes hasta en el Transmilenio, o sea, el grafiti ahí de, tú eres amada, Jesús, y uno es como, no, ¿saben? Como esas distracciones y esa sordera que muchas veces no nos permite ver lo que Dios dice, lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Entonces el problema no es que Dios lo diga, porque ya lo dijo. El problema es que lo creamos y lo vivamos, porque muchas lo creen. Si yo les pregunto, María, ¿tú crees que eres fuerte, eres valiente, eres... Sí, ok, vívelo. Es ahí donde, por todo lo que ya hemos venido hablando. Nidia. Perdón, otra vez yo. No, dale. Mira, es que algo que leía y que me pareció bonito y es que dice, podemos no estar de acuerdo. Sin embargo, soy capaz de mantener una relación contigo sin necesidad de alejarme de ti, rechazarte o criticarte. Puedo ser yo mismo aunque esté separado de ti. Me pareció muy bonito porque también esto nos lleva a Jesucristo, que él, a pesar de que la gente le decía cosas, lo maltrataba, le cerraba, no lo trataban como debía, pero él nunca, digamos en la palabra no está de que él se puso a llamar a los apóstoles y vea, a quejarse, vea cómo me tratan, vea cómo me dicen, vea cómo me hacen, sino es bonito uno aprender de verdad a madurar esas emociones y el poder hablar con las personas sin que uno esté como prevenido de decir se va a enojar, pero entonces mejor le voy a decir tal cosa, mejor le mando una nota, le voy a decir que no, que mira que fue que me equivoqué, no, sino que verdaderamente uno pueda hablar con todo el amor y con toda la tranquilidad de expresar, digamos, esas emociones, de recibirlas igualmente, sin que uno esté como a la defensiva, pero es que yo no, pero es que yo sí, porque pues siempre la mujer vivimos, o yo lo hago pues por las chicas, de esa manera. Entonces, esta parte me pareció bonita, el poder de verdad, una comunicación sana. Súper, me encanta también porque Dios como que nos pone y a través del libro y a través de esa escala como a dónde quieren llegar, o sea, dónde estás hoy y cómo puedes trabajar para llegar a ser una mujer emocionalmente sana y poder recibir, y más cuando uno, o sea, trabajar eso en lo individual y eso al final, se lo aseguro, impactará a sus hermanas, a sus mamás, a sus hijos, a su pareja. Entonces, qué bonito lo que dices porque sí, ojalá que podamos llegar a ser así, a llegar a ser como Jesús. No vamos a ser Jesús porque solo un Jesús y es Jesús, pero por lo menos madurar y salir de donde estamos para ser mejores. Gracias por compartir. Margarita. En la medida que yo sepa que quién soy y quién no soy, creo que voy a poder manejar más las diferencias, porque ya estando yo con una espiritualidad sana, emociones sanas, lo que piensa el otro, esa es su forma de pensar, pero ya yo tengo la mía. Entonces yo creo que mis relaciones van a ser más saludables estando en la identidad de la que yo tengo, que es la del Señor Jesús. Totalmente de acuerdo. Y lo más lindo es que vas a poder conocer más a Dios. O sea, cuando definas quién eres y quién no eres, te va a acercar más a la humanidad, o sea, a la humanidad que Dios te regaló. Y eso para mí es como increíble. Y el último punto, que son estos cuatro, porque al final, bueno, todo esto está, sí, las tentaciones, pero al final, ¿qué tenemos que trabajar? O sea, ¿qué debemos hacer? Entonces voy a pasar por estos cuatro puntos. El primero es presta atención a tu interior en silencio y en soledad. Entonces las invito a que se miren al espejo, calladitas, mirándose y analizándose, mirándose su interior, tener a veces minutos de silencio. Lo dicen todos los ejemplos de la Biblia, ¿no? O sea, se iba a la montaña solo, se iba a tal parte, David hacía, Moisés, ¿y por qué se perdió eso? Y tal vez lo hemos tergiversado mucho el concepto de la meditación, pero al final es eso, es irse en soledad, en silencio y escuchar a Dios, escuchar su conciencia. No hay nada más conectado con Dios que nuestra conciencia y a veces la ignoramos. El segundo punto es encuentra compañeras de confianza. Volvemos a las 12. No es fácil, no es fácil encontrar las 12 porque yo, sí, miro el tema de los 12 discípulos, Dios tenía sus 12 y de esos 12 tenía sus tres más partners cercanos. Identifiquemos esas 12 amigas, esas 12 mujeres de confianza
Tercer punto, salgan de la zona de confort. No, ay, es que yo soy así porque yo soy santanderiana. Ay, no es que yo soy así porque es que mi mamá fue madre soltera. Ay, no es que yo soy así porque me pasó una prueba dura en la vida. Ay, es que no hay excusa. Dios dice en su palabra lo que ustedes son. Y cuarto punto, orar para pedir valor. No es fácil ser auténticas. No es fácil que hayan visto una María del Mar durante 26 años y que vayan a ver la real o que Dios empiece a transformar, además porque el ser humano cambia. O la Daniela o la Viviana. Entonces, orar para que Dios nos dé valor y nos dé firmeza. Porque al final lo que queremos es lograr conocernos a nosotras mismas para conocer a Dios. Y eso es una aventura de toda la vida. O sea, realmente eso nos vamos a pasar la vida, pero disfrutemos esta aventura. Disfrutemos esto que Dios nos ha llevado a vivir, a sentir. Disfrutémonos, deleitémonos, no nos demos palo, no nos, ay no, qué mamera, entonces ahora descubrí que yo soy desordenada, entonces qué mamera, porque van a pensar que no, disfrutémoslo, disfrutemos porque al final eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Voy a cerrar con esta oración antes de que, espero que me alcance el tiempo, porque creo que es lo más bonito que tiene el libro al final y que nos da la fuerza para seguir el siguiente capítulo, que yo creo que va a ser bomba, como digo, en Instagram, porque todos han sido como, va de mejor en mejor. Entonces, las invito a que dispongan su corazón y escuchen estas palabras como de ustedes realmente para Dios. Señor, ayúdame a estar tranquila ante ti. Guíame a una mayor visión de quién eres, para que así pueda verme a mí misma, lo bueno, lo malo y lo feo. Concédeme el valor para seguirte, para serte fiel y así convertirme en la persona única que querías que fuera cuando me creaste. Te pido por el poder del Espíritu Santo que no copie la vida o el peregrinar de otra persona. Dios mío, sumérgeme en la profundidad de tu amor, para que la conciencia de mi ser falso y diario se separe de mí como una vestimenta sucia. Permíteme que mi ser profundo se entregue a tu presencia, conociéndote solo a ti, dejándose llevar hacia la eternidad como una hoja muerta movida por el viento de noviembre. En el nombre de Jesús. Amén. Es eso. Vivamos como los seres que Dios nos dio. Quitar las máscaras, quitar las mentiras, el engaño, las mentiras, mostrarnos como realmente somos. No se imaginan cómo uno conecta con otra persona cuando no es. No sé si les ha pasado cuando uno tiene un novio o mi esposo. Con mi esposo no hubo máscaras, o sea, no hay que aparentar, ay no, delicioso, no sé, Spider-Man, no, me encanta Spider-Man, nunca me la he visto. No te leíste 100 años, no, excelente, y cuando me empieza a preguntar, nunca me lo vi. No, no hay máscaras, sean ustedes, sean transparentes, que todas tenemos cosas por mejorar, pues por supuesto somos mujeres y somos seres humanos, pero vivamos entre más auténticas, más ligeras, menos cargas, menos peso en el trabajo, menos mentiras, menos suposiciones y pidámosle a Dios que nos permita ver a los demás como Dios los ve. Esa es mi última invitación. Imagen del Señor todos los días. Todos los días, así es. Entonces, muchas gracias a todas. Ya les mando por WhatsApp las tareas, el próximo capítulo y nos vemos el próximo jueves si Dios los permite. Gracias a todos. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias mucho a todas. Muchas gracias, niñas. Gracias. Gracias. Gracias.